Les presento al expositor, José Luis González Madrigal, quien voy a comentar un poco su currículum. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tuvo una estancia de investigación en el Colegio de San Luis, que es un centro público del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como de la Universidad de Concepción en Chile, y bueno, tiene acreditación de conocimientos en evaluación de políticas públicas, de programas públicos, presupuesto basado en resultados, elaboración de indicadores y gasto público. Y bueno, ha colaborado de manera interinstitucional en la generación de conocimientos para la mejora de decisiones públicas a partir de evidencia en los cuales ha participado como responsable de actividades de investigación y gestión de proyectos. Entre las actividades y conocimientos desarrollados de José Luis sobresalen el diseño, la programación y evaluación de objetivos estratégicos y la coordinación de equipos interdisciplinarios y el análisis desde el enfoque de las políticas públicas. Entonces, adelante, José Luis, bienvenido a esta semana de la Facultad de Contaduría con este tema de planeación municipal con base en resultados y marco lógico. Nada más un poquito, tenemos cerca de 1 hora para la conferencia y después se abrirá un espacio de preguntas y respuestas que tengan a bien los asistentes a esta conferencia. Adelante, José Luis. ¿Qué tal a todos? Muy buena tarde tengan el día de hoy y muchísimas gracias por su asistencia, por su atención el día de hoy y muchísimas gracias a la facultad que me da el honor de participar en esta 14ª semana de la facultad. Es un evento muy importante para las actividades extracurriculares de los alumnos. Es un evento que nos ayuda a complementar, a aumentar el conocimiento en áreas muy específicas, en temas muy interesantes, muy productivos para los estudiantes, ¿no?, de nuestra facultad. En este sentido, se me pidió colaborar con un tema, con una idea que es sumamente importante para las administraciones públicas, sobre todo a nivel local, que es la planeación con base en resultados. La dinámica para abordar el tema puede ser de muy distintas maneras, ¿no? El más común, el más habitual es a modo de taller, un tipo seminario corto, ¿no?, para exponer los principales temas, los principales instrumentos y practicar un poco estos temas. Decidí no acercarme a esta dinámica porque es un tema que ya los que van egresando, los que ya están cerca de egresar, es un tema que seguramente ya revisaron, ya conocen a conciencia, y los que están en formación también lo van a desarrollar, ¿no? Eso es parte importante de los temas, de las ideas que se desarrollan durante la licenciatura, y es ocioso, ¿no?, tratar de en 1 hora dotarlos de toda esta información. Sin embargo, me pareció importante aproximarlos desde una perspectiva no tan operativa, no tan mecánica como el instrumento así lo marca, sino más bien justamente en un formato de conferencia, hacerles saber algunas particularidades, algunas ideas que usualmente en la gestión basada en resultados, en la planeación basada en resultados, suele darse por visto, suele darse por hecho, y son omisiones que en la realidad traen
problemas, trae dificultades al momento de utilizar estos instrumentos y nos impiden lograr los objetivos que se planean. Permítanme nada más. Creo que así nos vamos a ver mejor. Muy bien. La planeación con base en resultados, quiero empezar con esta idea. No es nueva, ustedes ya lo sabrán bien. Es un tema para nada novedoso, no es el hilo negro en ninguna parte del mundo, creo ya, y en México no es la excepción, ¿no? México tiene ya un buen tiempo, ¿no? Yo creo que ya podemos hablar de decenas de años, ¿no? Una cantidad suficiente de tiempo incursionando en la gestión basada en resultados, y esta gestión basada en resultados pretende, vamos a irnos despacio, trata de modificar la manera en que las administraciones públicas debemos de afrontar nuestra actividad diaria. La gestión con base en resultados es un mecanismo, es una propuesta de la nueva gestión pública y pretende la transición de una administración pública mecánica, burocrática, muy centrada en los procedimientos, a una orientada, como el nombre lo marca, a resultados. Estas motivaciones que guiaban la discusión o que generan esta creación de esta tendencia marcada a nivel internacional, tiene que ver con que dejaron de ser legítimas o dejó de ser legítima la operación del Estado cuando la administración se centraba únicamente en desarrollar procesos, ¿no? En llevar a cabo trámites, en gestionar a su recurso humano, en poner luminarias, en tapar baches, sin que esto le representara mayor transformación a la realidad social de los seres humanos, ¿no? De los habitantes, de los ciudadanos que estaban sujetos a estas administraciones, no alcanzaban a percibir una transformación real. No importaba que los recursos estuvieran bien empleados, no importaba que los procesos se llevaran a cabo de forma cabal, no importaban una administración bien hecha, porque la administración tradicionalmente se dedicaba a buscar que las cosas se llevaran a cabo de forma ordenada, en tiempo, siguiendo procedimientos, cumpliendo con los protocolos establecidos. Y la gestión con base en resultados nos da un golpe de realidad y nos dice: ustedes no están ahí, o la administración pública no está ahí para poner focos, para tapar baches, está para resolver problemas, para satisfacer necesidades de la población. Y entonces nos proponen esta gestión con base en resultados que nos dice: ya no importa tanto, no es que ya no importe, pero ya deja de ser el eje central, que nos dediquemos a administrar nuestros procesos, a simplificar nuestros procedimientos, porque ahora tenemos que verificar, tenemos que comprobar, tenemos que estar seguros que estas acciones que estamos realizando le transformen a la sociedad algo, ¿no? Le resuelvan una necesidad, le cubran una carencia, le den una mejoría en la situación en la que viven antes de que nosotros interviniéramos, ¿no? Esta situación, aunque evidente, ¿no? Aunque pareciera ociosa desde nuestra perspectiva de sentido común, se omitía dentro de las administraciones públicas, o al menos eso proponen estas tendencias, y lo que hay que hacer es modificar esta estructura. Esto lo vamos a hacer, nos proponen, desde un origen. Tampoco nos sirve de nada meternos a trabajar y esperar 1, 2, 3 años, y 3 años después medir
evaluar, diagnosticar, a ver si modificamos o no la situación, sino que tenemos que hacerlo desde un inicio. Desde un inicio nuestras acciones tienen que estar orientadas a conseguir resultados, orientados a resolver problemas, y entonces surge la planeación con base en resultados que pretende justamente esto último. Pretende desde un inicio darnos toda la, todo el camino, toda la lógica causal que me genera un problema y que me va a permitir transformarla. Me va a decir con qué recursos cuento para transformarla, me va a decir con qué mecanismos puedo intervenir o con cuáles no, me va a decir cuál es la modificación esperada ante esta situación inadecuada, hasta esta situación poco deseable, y me va a establecer un camino planificado, calendarizado, organizado según sus recursos, a partir del cual vamos a transformarlo. Esta motivación, otra vez, me parece que es un tema que no quiero soltar en esta conferencia. Esta motivación, por más de sentido común que nos parezca, por más racional, por más básica que parezca, estaba ya olvidada dentro de las administraciones públicas y se dedicó durante una gran parte del tiempo a trabajar para la administración pública, para que el otro año no nos quiten recursos, para el otro año mantener la misma cantidad de personal, para tener más margen de maniobra que el resto de las dependencias de la administración pública. Y esta situación era particularmente omitida, particularmente obviada a nivel local. A nivel local, las municipalidades, los municipios, tienen desventajas importantes con respecto al gobierno estatal, al gobierno federal, y el más importante, creo, el más claro que tenemos todos de ello, es la cantidad de recursos con los que cuentan. Cuentan con recursos muy limitados, cuentan con tiempos muy restringidos, y entonces es común acercarse a los municipios, es común acercarse a las administraciones municipales y ver que operan con inercias, ¿no?, para mantenerse con vida, para mantenerse vigentes durante su gestión, durante su periodo, y entonces se dedican a eso, ¿no?, a llevar a cabo estas acciones, a llevar a cabo estos procedimientos sin pensar más allá, ¿no?, aunque pareciera poco razonable. Toda esta idea, toda esta noción de la gestión con base en resultados, de la planeación orientada a los resultados, tuvo un fuerte impacto instrumental. Se empezaron a desarrollar una cantidad importante de instrumentos para gestionar, ¿no?, ya no con base en procedimientos, sino con base en resultados, y que pudiera ser adoptado por los administradores públicos, ¿no? A esto me refiero cuando les digo, bueno, no es nuevo que la mayoría de ustedes conozca, entienda de qué va la gestión con base en resultados, y ya tendrán seguramente una cantidad importante de conocimientos, de información relevante para operarla, ¿no? Esta instrumentación encuentra su principal apoyo o encuentra su principal aliado en la metodología de marco lógico. Si acaso no la mejor instrumentación o el mejor instrumento que tenemos para la gestión con base en resultados, es la metodología más respaldada por los gobiernos a nivel internacional, es la metodología que más se ha estudiado, más se ha clarificado y más se ha traducido a manuales, a procedimientos, a cursos, a capacitaciones, a asignaturas, ¿no?, a clases con ustedes, con los alumnos.
y se ha vuelto una herramienta, un instrumento muy dócil, muy manejable para los administradores públicos. La metodología de marco lógico recupera o parte de toda esta motivación que hemos venido platicando, toda esta idea de ya no dedicarnos a los procedimientos, sino dedicarnos a los resultados, y entonces establece criterios y pasos muy sencillos de llevar a cabo que nos van a permitir diseñar una planeación con base en resultados. ¿Cómo funciona esta metodología de marco lógico? Parte de un diagnóstico de un problema. Este diagnóstico de un problema no es otra cosa más que caracterizar a detalle esta situación no deseada que existe y que queremos resolver. ¿Cuáles son las personas afectadas? ¿Cuál es la forma en que perciben esta afectación, esta situación no deseada? ¿Cuáles son los efectos que se perciben ahí afuera? ¿Cuáles son los focos rojos que nos indican que esta situación se está agravando o se está aligerando, ¿no? Y este estudio racional, técnico, especializado, desarrollado por gente con conocimientos, etcétera, etcétera, se traslada a instrumentos muy específicos. En primer lugar, existe una herramienta que se llama el árbol de problemas, que no es otra cosa más que un diagrama en forma de árbol, con raíces, con un tronco, con ramas de árbol, que nos permite colocar todas las causas de este problema, de este tronco, de esta situación no deseada que queremos resolver. Todas las causas las colocamos como raíces, ¿no? Son las que nutren la existencia de este problema, y las desagregamos en tantas raíces, en tantas ramas de esta raíz necesitemos. Estas raíces estas causas nutren un tronco, que es la parte sólida, que es la parte fuerte, que la representamos con nuestro problema, que la representamos con nuestra situación no deseada, y esta situación no deseada se presenta en la sociedad con efectos, ¿no? Con condiciones que no son la problemática, pero que se derivan de la misma. Esas son las ramas, ¿no? de nuestro árbol de problema. Tenemos entonces unas raíces, unas causas que me generan un problema, ¿no? Un tronco sólido de una situación no deseada, que está ahí ya bien agarrada en nuestra condición social, está firme, ¿no? Que es difícil de mover, y tenemos efectos que, aunque son más bromosos, aunque generan más ruido que el mismo problema, no existirían si no existiera este tronco, este problema central, ¿no? Este diagrama, muy sencillo, muy gráfico, muy claro, nos permite iniciar nuestro proceso de planeación, porque nos permite identificar de forma clara qué causas existen para nuestro problema. Nuestro problema ya dejó de ser poner luminarias, dejó de ser gestionar los procesos internos, dejó de ser cobrar impuestos, dejó de ser todos estos procedimientos y acciones administrativas dentro de la administración pública, dentro de los municipios, dentro de los estados, y se transforma ya en un problema social, en un problema real de la ciudadanía, ¿no? Estos, vulnerabilidad social, desnutrición infantil, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Son una serie de problemáticas, son una serie de situaciones no deseadas que son las que pretendemos resolver y que son a las que la administración pública debería de orientarse en una
gestión basada en resultados, en este nuevo modelo, ¿no? Este diagrama muy sencillo nos obliga, o más bien no nos sirve de nada, si no pensamos cómo intervenir en este árbol. Y la manera que nos propone la metodología de marco lógico es traducirlo ya no como problema, sino como su opuesto, que es un árbol de objetivos, ¿no? Es todo lo contrario que existe en el árbol de problemas, lo vamos a plantear en nuestro árbol de objetivos, y este árbol de objetivos nos va a dar ya no causas de este problema, sino situaciones deseadas que deberían existir para que el tronco, en vez de ser desnutrición infantil, sea niños con nutrición suficiente para su desarrollo individual, ¿no? El contrario, el opuesto de lo que encontramos en el primer árbol, nuestro árbol de objetivos ya nos plantea situaciones deseadas, situaciones a las que queremos llegar, que se contraponen a este problema inicial. Y entonces, este árbol de objetivo, con sus raíces, con su tronco, con sus ramas, nos da, como lo dicta el nombre, objetivos de un programa, de una acción, de una política pública que nosotros podemos desarrollar para atender esa problemática inicial. La teoría de esta metodología, el marco conceptual analítico detrás, que la sostiene, que la fundamenta, nos dice que realizando estas acciones vamos a llegar a una lista de objetivos relacionados con esta situación que genera el problema. Y entonces tenemos que desarrollar acciones que nos lleven a cada uno de estos objetivos. Para tal fin, la metodología de marco lógico nos pide un tercer momento. Ya identificamos problemas generales, ya identificamos objetivos a los que queremos llegar, y vamos a traducir estos objetivos en acciones específicas, en acciones claras, en acciones factibles, en acciones viables, que nos permitan operar desde la administración pública recursos materiales, financieros, humanos, etcétera, etcétera. Movilizar esos recursos públicos para lograr esos objetivos que nos van a permitir resolver el problema, ¿no? La gestión por resultados parte de una premisa, de una motivación causal. Si identificamos las causas de los problemas, de las situaciones no deseadas, atacar esas causas nos va a modificar la situación inicial que nos generaba el problema, y vamos a atender de mejor manera el problema. Ya no vamos a estar preocupados poniendo focos donde hay inseguridad, porque decimos que poner focos resuelve la inseguridad, sino que vamos a ir a las causas detrás del fenómeno de la inseguridad y vamos a resolverlas primero. ¿Qué ventajas hay en esto? Que pretendemos la solución de esta realidad social, de esta condición original que me marcó la generación de este problema, y también que nos va a permitir orientar los recursos hacia acciones realmente eficaces, ¿no? Si nosotros estamos teniendo problemas en nuestra casa, porque cada que pongo un foco, la variación de voltaje me lo funde y lo vuelvo a poner, y me lo funde y me lo vuelve a poner y me lo funde, va a ser mucho más útil, mucho más pertinente que me ponga a revisar de dónde se genera esta falla que me está fundiendo los focos, en lugar de ponerme a cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. No porque lo cambie diario, estoy operando de la manera más adecuada para resolver el problema.
Eso pretende la gestión con base en resultados. Deja de cambiar focos, deja de preocuparte por si tu procedimiento es adecuado, si los tiempos están bien, si los recursos son utilizados de forma efectiva, etcétera, etcétera. Preocúpate de resolver el problema. Si lo resuelves, ya no vas a necesitar cambiar focos diario. Ya vas a ver que tú, no sé, tu medidor tenía problemas ahí de voltaje, lo resuelves y se acabó el problema. Listo. Esas motivaciones y esta instrumentación, otra vez, las veces que sea necesaria. No es nuevo, no es el hilo negro de ninguna discusión, son temas que se han venido desarrollando, que se mantienen en la discusión una y otra vez. Y nosotros, o al menos en la comunidad académica, es relativamente aceptado que estas premisas son adecuadas. Está bien que nos dirijamos más bien a los resultados y ya no a los procedimientos. Es adecuado, es pertinente para las necesidades de la sociedad, ¿no? Sin embargo, y aquí es ya el tema interesante que quiero poner con ustedes sobre la mesa el día de hoy. Este tema, no importa que hayan pasado 5, 10, 15, 20 años en la discusión, si nos acercamos a los municipios, si nos acercamos a los gobiernos locales, pareciera que no ha pasado ni uno. Los gobiernos locales siguen funcionando bajo inercias, bajo una dinámica de cumplir con tiempos, de cumplir con los procedimientos, de cumplir con los lineamientos que yo tenía específicos para este programa, porque si no, no me dan el recurso para el otro año, y porque si no, mi jefe me va a regañar, y porque si no, etcétera, etcétera. Y dejamos de lado todas estas consideraciones tan obvias, tan intuitivas, tan de sentido común, que es que nosotros estamos aquí para resolver los problemas, para servir a la población, para atender sus necesidades, para cubrir sus carencias, etcétera, etcétera. Esta situación tiene que ver con que la planeación con base en resultados, todo el enfoque a partir del cual se ha generado esta discusión, trae consigo riesgos que vale la pena considerar, ¿no? Que vale la pena tomar en cuenta. Estos riesgos, si bien previsibles hace ya 20 años que empezó la discusión, hoy en día son mucho más relevantes, porque pareciera increíble que después de tanto tiempo sigamos todavía hablando de planeación con base en resultados, de gestión orientada a resolver problemas, de nuestra vocación de servidores públicos para atender y resolver los problemas públicos. Pareciera ya ridículo, vaya. ¿Cómo es que siendo ya tan vieja la idea, cómo es que ya tanto tiempo en la discusión, sigamos hablando de esto, sigamos promoviéndola, sigamos empujándola, sigamos convenciéndonos de ocuparla? Y esto tiene que ver con estos riesgos que quiero platicarles más adelante. Lo primero que quiero resaltar aquí con ustedes es que esta idea con base en resultados, esta lógica, esta propuesta, esta tendencia está ya tan marcada, y esto nos tiene que quedar ya bien claro, ya está tan marcada, tan aceptada, tan identificada en la lógica mexicana, que ya incluso es obligatoria, ¿no?, para todas las estructuras administrativas públicas del país,
a partir del artículo 134 constitucional. El artículo 134 constitucional ya nos reconoce que tenemos que buscar una orientación de los recursos eficiente, eficaz, económica, transparente, honrada, para satisfacer objetivos a los que están destinados. Eso es importantísimo. Que estos resultados van a ser evaluados, van a ser dictaminados, van a ser revisados, monitoreados, analizados desde una perspectiva de evaluación, ¿no? Y esto nos obliga a todas las dependencias a ceñirnos, a pegarnos a esta lógica de gestión con estas características. Y resalto y les repito y les reitero las veces que sea necesario, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Se nos olvida muy comúnmente cuando estamos operando la administración pública que si mi programa es de becas, el programa que opero es de becas, el dinero no está destinado a dar becas. El objetivo del dinero no es repartir becas, no es dar 15 becas o 20 becas o 75, qué sé yo. El objetivo es favorecer, dependiendo del programa, es favorecer que los alumnos, que los muchachos permanezcan en el estudio. No estén obligados a salirse y dejar de estudiar para trabajar. Ese es el objetivo. Vaya. ¿Qué es lo que pasa? Que nos distrae o distrae a la administración pública todos estos adjetivos que nos coloca el artículo 124, toda la normativa de planeación y de gestión pública, todos estos adjetivos que nos ponen de herencia, de apellido, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, nos distraen del objetivo al que están destinados. Y entonces me dedico a ser eficiente, a ser efectivo, a hacerlo con economía, a hacer con transparencia, y entonces me dedico una buena parte del año a hacer reportes y a subirlos a la plataforma y a transparentar y a responder solicitudes de información y a atender los requerimientos de otras dependencias de consultas específicas, etcétera, etcétera. Y lo hago en tiempo y lo hago en forma y cumplo los tiempos que me manda el manual y sigo los procedimientos y estoy restringido a las estructuras, a estos formatos de transparencia, a estos formatos de rendición de cuentas que tengo, y se me olvida que no tenía que hacer 13 becas que no tenía que asignar 13 becas por el hecho de asignar 13 becas, porque eso me pide mi indicador, mi nivel de eficiencia. Ese no es el objetivo. Para eso no estamos ahí. Para eso no está la administración pública ahí. La administración pública no está para dar números de despensas, no está para dar números de consultas, no está para metros cuadrados de bacheo, no. Está para otros objetivos mucho más trascendentales, muchos más importantes y sobre todo mucho más legítimos para la población. Aumentar la educación del país, disminuir la brecha de salud, aumentar la infraestructura del Estado para las capacidades económicas, las capacidades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta consideración se queda perdida entre estos articulotes, entre esta normativa tan extensa, tan congruente, si queremos así, pero tan vasta. Se nos olvida estas dos líneas chiquitas que están aquí en medio de todo el parrafote, que nos dicen
claramente para qué queremos gastar esos recursos. No estoy insinuando, no lo estoy diciendo y no creo en esta idea, que no es importante ser eficiente, ni ser transparente, ni ser honrado. No. Por supuesto que esos apellidos, que esos adjetivos que se le dan a la administración deben de hacerse, ¿no? Claro, totalmente. Sin embargo, tenemos que dejar de centrarnos en ellos y de pensar que estamos trabajando para que el próximo año nos den recursos. Eso no es a lo que estamos aquí. Eso no es para lo que la administración pública se consolidó, se llevó a cabo, y por eso no es legítimo cuando esto ocurre, ¿no? No es raro, no es para nada ajeno que los juicios sociales, los juicios que tenemos los ciudadanos para las administraciones públicas, sea que no hicieron nada, ¿no? Oye, es que esta administración, pues de plano pasó de noche porque no hizo nada. Y te vas a sus informes y todos los indicadores de gestión estupendos, todos sus programas funcionaron como reloj, ¿no? Todo funcionó de manera adecuada administrativamente, pero no se trastocó, no se transformó la realidad aquí afuera. No se transformó la realidad social. De nada nos sirve una administración pública municipal que ahorre y que sanee las finanzas si eso no le representa a la ciudadanía algo. Nosotros no los ponemos ahí para que administren, nosotros los ponemos ahí para que resuelvan problemas. Esa es la propuesta, esa es la intención. Nuestra acción administrativa está dada por hecho, tenemos que hacerlo, es obvio, eso está claro, pero no podemos esperar un premio por hacerlo bien. Podemos esperar el premio, podemos esperar el reconocimiento, podemos la legitimidad cuando nuestras acciones transformaron las situaciones de las personas allá afuera. Cuando las personas de la tercera edad ya no necesitan salir a trabajar para buscar un sustento, aún en situación de pandemia. Cuando estamos lo suficientemente seguros que los niños ya no están obligados a trabajar porque sus papás no pueden cubrir las necesidades de su familia. Cuando los servicios de salud están sobrados, ¿no? Eso sería un motivo de logro, de levantarse el cuello. Híjole, todos mis centros de salud de repente ya están operando al 20% de su capacidad porque la gente ya no va. Estupendo. Ya no es necesario atenderlos en términos de salud. Nuestras acciones orientadas a transformar los hábitos alimenticios, los hábitos de deporte, las condiciones físicas de las personas que les van a generar más salud, ya surtieron efecto, ya tuvimos resultados. Ahí es cuando vamos a haber cumplido nuestra función, es cuando vamos a haber transformado la realidad allá afuera, y es cuando nuestra gestión, con base en resultados, va a lograr sus objetivos. Mientras esto no esté pasando, nosotros seguimos perdidos en esta idea de que necesitamos centrarnos en la eficiencia, en la eficacia, en la transparencia, en la honradez, en que vamos a ser evaluados, qué requisitos necesita el evaluador, y entonces me pongo a hacer informes, y estos informes me los quedo yo guardados en el escritorio hasta que me los pidan, etcétera, etcétera, etcétera. No. 20 años después, o 30 años después, o 25, ya no tengo bien claro desde cuándo empezamos esta discusión, seguimos hablando de esto porque todavía no estamos ahí, ¿no? Todavía, al día de hoy, si nos vamos y hacemos un diagnóstico de la gestión basada en resultados en todos los niveles, en todas las áreas del gobierno municipal, vamos a ver que incluso los gobiernos municipales más grandes, como es el de la capital potosina, tiene muchas deficiencias en estos sentidos, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto que sucede aquí? Gran parte del problema que nos generan estas
esta falta de resultados, esta desviación de nuestra orientación a resultados, tiene estos instrumentos de planeación que hemos diseñado para resolverlo, ¿no? Estos instrumentos de planeación, y me refiero básicamente al marco lógico, se han consolidado en México, se han consolidado ya en, bueno, a nivel mundial, pero en México está claro, se han consolidado ya como una propuesta, como un mecanismo relativamente homologado para planear con base en resultados, ¿no? Y entonces nos piden, la normativa de planeación nos dice, bueno, tienes que llevar a cabo tu árbol de problemas, tu árbol de objetivos, tienes que traducir estos objetivos en este listado, ya les decía yo, de acciones específicas que se traducen en las famosas matrices de indicadores para resultados, las famosas MIR. Estas MIR cierran el círculo de la planeación, de la metodología de marco lógico, porque ya identificamos el problema con el árbol de problemas, traducimos en objetivos en el árbol de objetivos y lo transformamos en procesos operacionales en nuestras matrices de marco lógico que sintetizan de forma clara acciones que hay que realizar, ¿no? Esta matriz tiene características muy específicas, tiene lo que le llaman una congruencia vertical, ¿no? Una lógica vertical que tiene que ver con que esté claro cuál es la acción que vamos a realizar, si hay un objetivo, si hay un indicador, si este indicador podemos medirlo, vamos a verificar que estemos cumpliendo esta acción, etcétera, etcétera. Una lógica horizontal, perdón. Y también una lógica vertical que nos dice, vámonos desde las causas más pequeñas, ¿qué acciones hay que realizar? Y estas acciones se van a ir agrupando de tal forma que si empezamos a atender las cortitas, las claras, las muy concretas, podremos atender de forma intensiva, de forma clara, al problema, ¿no? Y entonces, no te metas en problemas a tratar de resolver la inseguridad con los recursos que tienes, porque a lo mejor no tienes la capacidad financiera para atender todos estos problemas, sino que vete a las causas más chiquitas, más claras, ¿no? Incluso hay un procedimiento ahí intermedio que tiene que ver con selección de alternativas. Si nosotros, o más bien, esto es también, ya lo debemos de tener todos bien claros, no contamos con los recursos para atender todas las causas como nosotros quisiéramos. Es imposible, no los tenemos, no los vamos a tener, no hay de dónde sacarlos. Tenemos que hacer una discriminación de causas y nosotros seleccionamos cuál es la ruta que consideramos adecuada para atender este problema, y esta ruta es la que vamos a incorporar en nuestros programas, en nuestras acciones públicas. Y entonces en esta matriz ya tenemos criterios muy claros, muy específicos, muy legibles de cuáles son las acciones que me van a lograr mis objetivos, que me van a generar resultados, ¿no? Esta lógica ya está inserta dentro de la normativa de planeación. Es más, ya no tengo que venir a convencerlos de que hagan esta gestión con base en resultados. Están obligados ya por normatividad, ¿no?, a llevar a cabo estos procedimientos de gestión. Sin embargo, estos procedimientos de gestión irónicamente se contraponen con la orientación de resultados a los que pretendemos llegar. Estos instrumentos de planeación se conforman como estos riesgos que ya les llamaba, les anticipaba a ustedes, estos riesgos de la planeación con base en resultados. ¿Por qué son riesgos? Porque este marco lógico, estos instrumentos ya normalizados, ya obligados por ley, nos dan más chamba a los servidores públicos, ¿no? Y entonces, a mí me das la chamba de resolver o de atender a las personas
que están en situación de inseguridad, me das ese trabajo, me das esa tarea, pero además me das la tarea de realizar este procedimiento de gestión, que es la metodología de marco lógico. Y entonces tengo que hacer el árbol de objetivos, tengo que hacer el árbol de problemas, el árbol de objetivos, tengo que hacer mi matriz de marco lógico, tengo que generar indicadores para esas actividades de mi matriz, tengo que darle seguimiento a esa matriz para llenarla, tengo que verificar que se estén cumpliendo los objetivos, tengo que verificar el funcionamiento total de esta lógica causal que estoy proponiendo mediante mi metodología de marco lógico, y si no se está cumpliendo la tengo que modificar para volver a orientar mi acción al cumplimiento de resultados. Estas acciones no son cosa de media hora, ¿cierto? Son cosas que involucran diagnósticos, que involucran análisis, que involucran procedimientos costo-beneficio para elegir acciones, nos involucran tiempo operativo para llenar las matrices, para buscar la información, para sistematizarlo, si acaso electrónica, si acaso manual, etcétera, etcétera. Y entonces, o me dedico a hacer mi planeación con base en resultados, o me dedico a operar con base en resultados, ¿no? Otra vez, no es que esté en contra de estos procedimientos, no es que esté en contra de la planeación con base en resultados, pero al implementarla hay un riesgo muy importante, hay un riesgo que luego suele dejarse fuera, que esta misma implementación nos vuelva a meter a esta dinámica de orientarnos a la eficiencia, a la eficacia, a la honradez, a la transparencia, etcétera, etcétera. Y vuelvo a esta frase que quiero les quede bien clara. No es nuestra obligación no es nuestro objetivo, no es nuestra función llenar las matrices de marco lógico, de las matrices para resultados. Nuestro objetivo, nuestra finalidad dentro de la estructura es transformar la realidad allá. No nos ponemos la estrellita porque llenamos la tabla en tiempo y forma, porque juntamos los indicadores, porque hicimos la tarea, porque esto es parte intrínseca de lo que nos dedicamos. Esto es lo que tenemos que hacer sí o sí, pero no podemos alzarnos el cuello y sentirnos que ya transformamos el mundo si realizamos solo las actividades administrativas. Si no estamos verificando que esta orientación a resultados, esta flechota verde, sea la que nos lleve en nuestra acción del día a día, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? No estoy diciendo que no hagan que no sigan la metodología de marco lógico, otra vez están obligados hasta por ley. Es una herramienta muy útil, es una herramienta muy relevante para la resolución de problemas públicos, siempre y cuando se use para orientar la administración pública a los resultados y no para añadir más procedimientos de gestión a la misma. ¿Qué es lo que está pasando 20 y tantos años después de que empezamos esta discusión? Que te acercas a los municipios y se volvieron expertos en llenar matrices y en hacer árboles y en todas estas momentos de la metodología de marco lógico. Sin embargo, está totalmente ausente la orientación a resultados, no hay ningún problema que quieran resolver, no hay ningún objetivo social que pretendan alcanzar, y entonces estos esfuerzos de planeación, esta lógica administrativa se ve otra vez ignorada, ¿no? Estamos todavía lejos de acercarnos de esta orientación a resultados. ¿Qué pasa a nivel municipal? A nivel municipal, esta planeación con base en resultados tiene retos muy claros,
tiene retos muy evidentes, ¿no?, a la hora de implementarlos. El primero de ellos es que existe una alta rotación de directivos. El personal de confianza, el personal directivo de las administraciones municipales cambia constantemente, sobre todo por los periodos de mandato que existen a nivel municipal en México, y entonces muy comúnmente cambian los directivos, cambian las estructuras gerenciales de la administración pública, y esto y es fácil modificar también los problemas, las situaciones a las que pretendes acercarte. ¿Sí? Este problema que yo pretendía resolver, híjole, mañana me cambian al director, ahora ya no quiere resolver la situación de la inseguridad, sino se quiere dedicar a la pobreza, y entonces este ejercicio que estoy realizando, este ejercicio de planeación, pues ya se quedó ahí, lo que hice, lo que no hice, pues qué lástima, ¿no? Y ahora tengo que dedicarme a otro tema, Esto nos impide que el ejercicio de planeación se retroalimente, se beneficie, que la administración pública utilice esta orientación a resultados para mejorar su operación, ¿no? Y entonces, como no es importante, porque me van a cambiar de objetivo dentro de 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, no es importante entonces que el objetivo se alcance, sino que en 3 años o en 2 años que cambien a mi directivo, yo les sea capaz de demostrar que llené los formatos, que hice los reportes, etcétera, etcétera, y entonces yo me mantengo ahí a la orden, ¿no? Esto es un reto importantísimo que hay que considerar en la planeación con base en resultados, porque lo ignora. La planeación con base en resultados no nos pregunta cuánto tiempo estamos a cargo, si nos van a cambiar o no nos van a cambiar al directivo, si este directivo va a cambiar las prioridades. Lo ignora la metodología. La metodología es neutral. Si nosotros no somos capaces de incorporarla a nuestras acciones considerando esta alta rotación, seguramente no vamos a lograr que nuestra metodología vaya retroalimentando los procesos administrativos y vayamos acercándonos cada vez más a la resolución de los problemas. Todos los instrumentos en esta vida, todos los instrumentos administrativos son perfectibles, la planeación con base en resultados no es la excepción, y es posible que el primer año estemos completamente errados en el árbol de problema, en el árbol de objetivos y en la MIR, y haya que modificarla. Y está bien. Pero si no damos continuidad, si no damos seguimiento a este mismo esfuerzo de planeación, pues entonces el equivocarnos no nos va a servir de nada, porque se va a perder ese conocimiento. El siguiente está estrechamente vinculado, que son tiempos de gestión cortos. Hay una expresión muy común cuando hablamos de municipios, en el que decimos que los municipios el primer año aprenden, el segundo año administran y el tercer año se despiden, ¿sí? Porque sus tiempos de gestión son cortos. Y entonces hasta se dice, no, pues es que el bueno es el segundo año. En el segundo año sí se trabaja, en el segundo año sí se opera como se debe de operar, y ya el tercero, pues ya para qué, si ya te vas. Y entonces otra vez entra un nuevo directivo, entra un nuevo estructura administrativa, y hay que aprender otra vez a hacerlo, ¿no? La planeación con resultados, si ignora, si omite esta situación que existe realmente, va a entrar a la misma dinámica, ¿no? El primer año medio que aprendo, medio que sé qué formatos hay que llenar, medio que sé qué objetivos hay que seguir. El segundo año lo hago bien, y el tercero me dedico a rellenar informes y evaluaciones y documentos que me sirvan
para demostrar que la planeación con resultados como instrumento de gestión se llevó a cabo de manera efectiva. Y se me volvió a olvidar el objetivo al que estaba destinado el recurso, ¿no? Si la planeación con base en resultados, sobre todo a nivel local, no anticipa que esto va a suceder, porque va a suceder, vaya, no podemos hasta que se transformen estos tiempos de gestión, va a seguir sucediendo. Mientras no podemos anticiparlo, la planeación por resultados no va a poder seguir en este proceso de crecimiento, seguir con este proceso de retroalimentación que nos va a permitir que nuestra administración esté finalmente orientada a los resultados. Y dejemos ya por fin esta discusión, ¿sí? Y dejemos ya por fin de decir, sí nos conviene, no nos conviene, sí debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, la metodología, etcétera, etcétera, y ya nos dediquemos a resolverle allá afuera el problema a la gente, ¿no? Esa es la motivación que nos guía a todos como administradores públicos. Yo no creo que haya un administrador público, un estudiante en administración pública, yo no creo que ninguno de ustedes se haya metido a la carrera para llenar informes y para hacer trámites y mandar correos y esto, ¿no? No creo. Ustedes están aquí porque les interesa allá afuera transformar algo, ¿no? Transformar la calle en la que viven, transformar la colonia en la que habitan, transformar su ciudad, transformar el estado, transformar, no sé, el país, hacer gestiones a nivel internacional, ¿no? Una serie de actividades, una serie de acciones administrativas que no tienen que ver con los procesos de gestión a los que nos vamos a enfrentar. También es real. Yo podré decir todos los días que la gestión por resultados está más bonita que los instrumentos de gestión, pero hay que hacerlo. Yo también me dedico a llenar cartas, informes, documentos, pero esto lo tengo que hacer sí o sí. Esto se incluye dentro de mi acción y entonces no pretendo dedicarme exclusivamente a esto, sino tratar que lo que hago, que esta charla no sea solamente 2 horas de mi tiempo y llené un formato con la información que pretendía platicarles y entonces yo cumplo y a mí me dan una constancia, etcétera, etcétera. No, eso no es lo importante, vaya. Lo importante es que el día de hoy ustedes salgan con la idea de que no lo es todo realizar esos reportes, no lo es todo enfocarse a la gestión en sí misma, sino que nuestra función, nuestro apellido de administrador público nos obliga allá afuera a transformar la realidad, ¿no? La nueva normalidad, más que un reto, lo puse aquí en la columna de retos, pero más que un reto, significó para las administraciones municipales la cubetada de agua fría. La nueva normalidad desde hace 1 año y medio, el entendido, lo que se percibe de las administraciones municipales es que no hicieron nada. Que no supieron reaccionar a la nueva normalidad. Sí, por supuesto, se reconoce, hay algunos programas de apoyo a las empresas, de algunos apoyos sociales, etcétera, etcétera, pero esas reacciones más bien fueron de redistribución de los recursos. Ya no puedo yo operar los programas como operaba antes porque no puedo aglomerar a la gente, no puedo entregar cosas físicas por el riesgo, etcétera, etcétera. Y como no lo puedo hacer, pues reparto la lana, ¿no? Hago programas de incentivos a las empresas, de apoyos económicos, etcétera, etcétera. Pero esto no resolvió el problema allá afuera, ¿cierto? Ayudarles a pagar
la nómina a 2, 3 empresas allá afuera no resolvió el riesgo que la nueva normalidad les impuso a las nuevas empresas. No les impuso, no les ayudó a modificar sus esquemas de operación, no les ayudó a buscar alternativas para no llegar a la bancarrota eventualmente, ¿no? Resultó evidente que la gestión sigue dependiendo de los procedimientos de gestión y sigue omitiendo esta orientación a resultados. He conversado con especialistas a nivel local, a gente que nos dedicamos a estudiar estos qué pasa en los municipios, ¿no? Y he platicado también con ciudadanos, con personas de la sociedad civil, etcétera, etcétera, y la creencia es esta: los municipios no supieron qué hacer. Y la nueva normalidad es un ejemplo, pero cualquier situación, si le modificas el sistema de gestión, los procedimientos que están realizando, la administración pública no sabe qué hacer. La administración pública municipal, sobre todo la municipal, no sabe qué hacer. Y entonces se dedica a hacer acciones más bien reactivas, más bien parciales, más bien temporales, en lugar de ajustarse rápidamente hacia esta nueva necesidad. A mí me dijeron que el problema a resolver era, no sé, educación, ¿no? Y me modificaron mi procedimiento, me modificaron mi estructura, me modificaron mis trámites, y entonces tardamos una barbaridad en ajustarnos debidamente como estructura administrativa, ¿no? A nivel municipal, casi mayormente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta lógica que ya hemos platicado. La alta rotación no es persona que tiene muchos años en el cargo, que ya sepa anticipar o moverse entre distintas alternativas, ¿no? Le tocó a personas que recién llegaban a un puesto, que estaban tratando de aprender cómo llevarlo a cabo, y de repente les decían, no, cámbialo ya, ¿no? Y entonces la planeación con base en resultados se quedó en un instrumento de gestión muy limitado, que no logró sus objetivos. Voy a acelerar porque ya me excedí por ahí del tiempo de la conversación, pero ya falta poco. Sin embargo, a pesar de estos retos, a pesar de estas desventajas, la planeación con base en resultados también tiene muchas ventajas a nivel municipal, ¿no? Ya dijimos, el principal reto, el principal problema es que se transforma de esta metodología salvadora de las administraciones públicas, salvadoras de la sociedad, porque por fin nos vamos a dedicar a resolver problemas, a convertirse en un instrumento más que hay que llenar y que hay que realizar y que nos ocupa tiempo, ¿no? ¿Qué pasa a nivel municipal? ¿Qué ventajas existen? La cercanía con la ciudadanía. Somos el nivel administrativo más cercano a la ciudadanía, más cercano a las demandas, más cercano a las expectativas de la ciudadanía, y eso nos permite identificar mucho más rápido, mucho más claro, mucho más digerible las causas de los problemas que hay aquí a nivel local y las alternativas de solución que podemos realizar. Sabemos cuál es la disposición de las personas ante una alternativa u otra, sabemos qué recursos están dispuestos a prestar y cuáles no, etcétera. Sabemos quiénes están comprometidos con el problema, cuáles no, y entonces aprovechemos esta ventaja, ¿no? Incorporemos a la ciudadanía en estos procesos de diseño de marco lógico, de metodología de marco lógico o del instrumento de planeación municipal que a ustedes les guste. Incorporémonos al diseño de estos programas de problemas, de estos árboles de objetivos, de estas matrices, porque ahí tenemos recursos, tenemos una fuente cercana al problema que luego dejamos de lado,
¿no? Por llenar formatos, por hacer los trámites, se nos olvida que la gente está aquí afuera esperando la solución. Bueno, no es fácil, pero voltear allá afuera y preguntar, consultar, gestionar de manera conjunta el problema no es fácil, mentiría si dijera que es fácil, pero es mucho más sencillo que a nivel federal, que a nivel estatal. El nivel al que estamos operando nos permite esta cercanía reaccionar mucho más rápido, ¿no? Es mucho más fácil voltear y decir, ok, tu problema ya no es el mismo que antes de la pandemia, ¿cuál es el de ahorita? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo opero? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo lo entendemos? Si nosotros aprovechamos esta ventaja, nuestra herramienta va a ser mucho más flexible, va a ser mucho más certera en nuestra intervención y nos va a permitir acercarnos ya no a la honradez y a la eficiencia y a la transparencia y etcétera, etcétera, sino a el objetivo al que está orientado el recurso. Ya no en el número de becas, ya no en el número de pacientes atendidos, ya no en el número de consultas dadas, sino ya en la calidad de la educación, en la cobertura médica, en los conocimientos y capacidades empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo al que están destinados los recursos. ¿Qué otra ventaja existe? Que los proyectos van a ser a corto plazo, ¿sí? No podemos obviarlo, los periodos de gestión son cortos. Sin embargo, podemos, en lugar de pretender transformar en un primer momento a la inseguridad como este problema monstruoso que tiene muchas caras, que tiene muchas aristas, que tiene 1.000.000 de formas de abordarlo, podemos dedicarnos a un proyecto muy concreto, muy pequeño, muy de corto plazo, que nos permita ir ajustando la estrategia para cada vez más tratar de apuntarle a un objetivo mayor. Si nosotros empezamos con los objetivos, con los problemas pequeños que tenemos a nivel municipal, seremos mucho más capaces de irlos ajustando a una mayor escala que si pretendemos comernos el mundo, pretendemos llegar a este proyecto transformador del mundo, que el corto plazo que no te va a alcanzar y vas a proponerlo a 20 años, pero ya no depende de ti, y entonces ya se soltó y ya se perdieron esos recursos y esos esfuerzos, y como no resultaron porque se soltó, ya no lo vuelven a retomar, etcétera, etcétera. Aprovechemos este corto plazo. Aprovechemos que estos proyectos pueden ser muy concretos, podemos cercarlos en el tiempo, ¿no? Y controlarlos de mejor manera. Y las ventajas tienen que ver con esto. Podemos hacer ajustes mucho más precisos a la política pública o al programa o a la acción que se esté desarrollando a partir de la planeación con base en resultados. ¿Qué fue lo que falló? Tengo aquí a las personas, tengo aquí a la planeación que ya hice, a mi metodología de marco lógico. ¿Qué fue lo que falló? El diagnóstico de causas, la transformación al árbol de objetivos, mis indicadores o mis acciones de la MIR. ¿Qué fue lo que falló? Hagamos esos ajustes precisos y esto lo vamos a poder hacer justamente porque el tiempo es más corto para evaluar cuál es la consecuencia de nuestra intervención, y también porque estamos cerca de la ciudadanía. Volteamos y decimos, bueno, si era esta la causa o no era la causa, si esta acción corresponde o resuelve esta situación no deseada o no, y entonces podemos ir haciendo ajustes. Sí es la causa la que estamos pretendiendo resolver, pero a lo mejor la acción no fue la adecuada. Ah, bueno, no hagamos otra vez todo el proceso de planeación, no hagamos otra vez un árbol y uno de objetivos, y etcétera, etcétera. Modifiquemos la acción de la MIR, ¿o no? Sí es la causa la que no está bien identificada, y entonces ya no pierdo yo haciendo ajustes en la MIR a ver si le atino, a ver si no le atino, sino que, ¿sabes qué? Vámonos para atrás, borramos todo, borrón y cuenta nueva, y hagamos otra vez el diagnóstico. Sí se vale, y nos permite el contexto local, nos permite la cercanía a la gente, nos permite estas condiciones municipales mucho más cercanas, mucho más
concreta, ajustar de forma más efectiva nuestras políticas, programas y acciones públicas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Agradecemos estas reflexiones, estos conocimientos que refieren precisamente a un objeto de estudio, a la instrumentación y a estas reflexiones sobre el sujeto de estudio que es el nivel municipal, ¿no? Todo esto, pues bueno, da pie a una serie de reflexiones que refieren precisamente a la disciplina de la gestión y las políticas públicas, que bueno, pues es una de las ofertas educativas que tiene nuestra Facultad de Contaduría y Administración y que bueno, seguramente aportarán en muchos sentidos, ¿no? Como ustedes saben, el ente municipal, en este caso el nivel municipal, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, menciona que en promedio hay un quinto año, por ejemplo, de primaria, ¿no? En la generalidad, entre los cerca de 2.400 municipios, en los funcionarios municipales, ¿no? Y precisamente todas estas reflexiones que mencionas del corto plazo, que desgraciadamente afrontan los municipios, pues bueno, genera que desgraciadamente durante mucho tiempo no se logren esos objetivos que, como tú lo comentas, pues permitan llegar a esos objetivos que den solución a la problemática de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos municipales. Bien, hasta aquí entonces esta parte de la conferencia. Les pediría que si hay alguien que quiera comentar o que quiera hacer alguna pregunta a nuestro expositor, a José Luis González Madrigal, me lo hagan saber aquí en el chat y yo voy leyendo esas preguntas o esos comentarios para, bueno, tener cierto orden en la participación. Bien, ¿alguien que quiera comentar? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Agradecemos mucho la participación de todos y cada uno de ustedes. Quiero comentar que, bueno, se llegó a una audiencia de más de 120 personas que estuvieron en esta conferencia y que, bueno, nos da gusto, ¿no? Que los esfuerzos que se hicieron, ¿no? Tanto de la Facultad de Contaduría y Administración y este comité organizador de la 14ª semana, pues den los frutos que corresponden, ¿no? El escuchar esta perspectiva que nos hace llegar José Luis González, esas reflexiones que, bueno, dejan mucho en el sentido de la generación de conocimiento en la disciplina de la gestión y las políticas públicas. Te agradecemos, José Luis, y pues bueno, ya habrá algún momento de entregarte este agradecimiento y esta constancia que refiere tu participación aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias y si quieres agregar algo para finalizar. No, muchas gracias a todos ustedes, a los asistentes a la charla, a la facultad que me invita y estar con la facultad. Ahora sí, yo también soy egresado de ahí y es de verdad aportar, aunque sea un poquito con estas charlas, ¿no? Ojalá les sirva de algo, ojalá que encuentren ahí un poquito del conocimiento ajeno de las aulas, ¿no? Porque no es una clase, y que nos ayude sobre todo a fortalecer esta formación individual de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, fue todo un orgullo. Muchas gracias y hasta pronto.